Sí. Estaba pensando como todas están acolchonaditas. ¿Qué buscas, Sergio? Una silladita para poner su cafecito. Pero todas están acolchonaditas. Oye, ¿no tendrás así como una mesita extra para poner el café? O algo plano. Una silla que sea planita. Un banquito. Entonces, 17, ¿una ya está? Sí. Vale, vamos, pues dice. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Gracias. Tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a ponerle cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok. Bueno, vamos a ver el antecedente histórico porque hay cosas que nos van a hacer referencia a lo que dice el Señor de acuerdo al antecedente histórico. Dice, Pérgamo ocupaba un lugar único en Asia. No se encontraba en ninguna de las grandes carreteras como Éfeso y Esmirna, pero históricamente era la ciudad más importante de Asia. Estrabón la llamaba ciudad ilustre, Epífanes y Plinio con mucho la ciudad más famosa de Asia. ¿Sí? La razón era que en el tiempo en que estaban escribiendo Juan, Pérgamo hacía casi 400 años que era la capital de esa parte de Asia. Allá por el año 282 a.C. se hizo la capital del reino de los Seleucidas, una de las partes en que se desmembró el imperio de Alejandro Magno, y siguió siendo la capital hasta el año 133 a.C., año en que murió Átalo III, dejándole sus dominios a Roma. De esos dominios Roma tomó la provincia de Asia y Pérgamo siguió siendo la capital. Su posición geográfica aún hacía Pérgamo más impresionante. Estaba construida en una alta colina cónica que dominaba el valle del río Caico, desde la cima de la cual se podía ver el Mediterráneo a 25 kilómetros. Sir William Raisa la describe de la manera siguiente: más que todas las otras ciudades de Asia Menor, Pérgamo le da la impresión al viajero de ser una ciudad regia, la sede de la autoridad. La colina rocosa sobre la que está construida es tan imponente que domina la amplia llanura del Caico orgullosa y agresivamente. La historia y el honor se dieron cita alrededor de Pérgamo. Resumimos sus características sobresalientes. 1. Pérgamo no podría llegar nunca a ser la importancia comercial de Éfeso o de Esmirna, pero como centro cultural la sobrepasaba a ambas. Era famosa con su biblioteca, que contenía no menos de 200,000 rollos de pergaminos. Tenía la biblioteca de ahí, de Pérgamo. Solo la superaba la biblioteca real única de Alejandría. Es interesante advertir que la palabra pergamino se deriva de Pérgamo. En el mundo antiguo se llama Epergamene, nombre que tiene una historia interesante. De ahí surgió, de Pérgamo surgió el pergamino. Antes dependían de los papiros de Egipto, pero como hay un conflicto político entre ellos, entonces Pérgamo empezó a hacerse famoso por sus pergaminos. ¿Qué era el pergamino? Piel curtida que utilizaban para escribir, y eso suplantó al papiro. ¿Por qué? Porque el papiro, la escritura se echaba a perder con el tiempo, y en el pergamino no, ¿verdad? Sí. Bueno, resumí partecilla para no estar.
Pérgamo se consideraba la custodia de la manera griega de vivir y del culto griego. Hacia 240 a.C. había obtenido una gran victoria contra los salvajes invasores gálatas o galos. En memoria de esa victoria se había construido un gran templo de Zeus delante del templo de Atenea, que se remontaba 200 metros sobre la colina cónica de Pérgamo. A 15 metros de altura se erguía sobre una sobresaliente de la roca que parecía un trono inmenso en la montaña. Todo el día estaba subiendo el humo de los sacrificios que se ofrecían a Zeus. Alrededor de su base se había fallado en la roca una de las obras escultóricas más notables del mundo, el friso que mostraba la batalla de los gigantes, en la que los dioses de Grecia obtuvieron la victoria frente a los gigantes de la barbarie. Se sugirió que este gran altar era el trono de Satanás, pero es improbable que un autor cristiano lo llamara así, porque para entonces ya eran anacrónicos los viejos dioses griegos y habría sido un derroche de pólvora el disparar la invectiva cristiana para atacarlos. B. Pérgamo estaba esencialmente conectada con el culto de Asclepio, para los latinos Esculapio. ¿Alguien sabe quién es ese? Esculapio es lo de la medicina. Ah, así es, efectivo. Hasta el punto que se le conocía como el dios pergamino. Cuando Galeano estaba mencionando invocaciones populares, dijo que la gente juraba corrientemente por Artemisa de Efeso, o por Apolo de Delfos, o por Asclepio de Pérgamo. Asclepio era el dios de la sanidad y sus templos eran la versión primitiva de los hospitales en el mundo antiguo. La gente acudía en manadas a Pérgamo en busca de alivio para sus males. R.H. Charles ha llamado a Pérgamo la Lourdes del mundo antiguo. La labor de la sanidad era parte del trabajo de los sacerdotes y en parte el de los médicos. Galeno, solo superado por Hipócrates en la historia de la medicina antigua, había nacido en Pérgamo, y en parte del propio Asclepio. ¿Había algo de su culto que moviera a los cristianos a llamar el templo de Asclepio la sede de Satanás? Sí, había tres cosas. Primero, el emblema de Asclepio era la serpiente, que se sigue usando en muchos emblemas médicos y farmacéuticos. Muchas de las monedas de Pérgamo tienen la serpiente de Asclepio como parte de su efigie. Bien podía ser que los judíos y los cristianos consideraran satánica una religión que tenía la serpiente como emblema de su culto. Pero esta explicación parece poco probable. Como ya se ha señalado, los cristianos consideraban el lugar al que había ido la gente a curarse, y a menudo se curaba con compasión más que con indignación. El culto de Asclepio no era una base suficiente para llamar a Pérgamo la sede de Satanás, así que parece que debemos buscar en otro sitio. Pérgamo era el centro administrativo de Asia. Ese es otro. No solo Pérgamo era famoso en medicina, no solo era famoso en cuanto a sus pergaminos, sino que era el centro administrativo de toda Asia. Eso quería decir que era el centro del culto del César para toda la provincia. ¿Sí? Ya hemos descrito el culto de César y el dilema perentorio en que colocaba a los cristianos, ¿se acuerdan? Cuando vimos Esmirna, ¿sí?, que hacían culto a César, ¿qué decían? Decir que César es Señor, ¿verdad? Y ponían a los cristianos en un problema grande, porque no podían decir que César era Señor, porque era reconocer que César era divino, y el único divino era Jesucristo. ¿Sí? Estaba organizado en un centro y una administración providencial como los de un presbiterio o una diócesis. El punto clave aquí es que Pérgamo era el centro de ese culto para toda la provincia de Asia. Sin duda era por eso por lo que Pérgamo era la sede de Satanás. Era el lugar en que se obligaba a las personas, bajo pena de muerte, a tomar el nombre de Curius, Señor, y aplicárselo a César en vez de a Cristo. Y eso era algo que un cristiano no haría jamás, porque no podía ser más satánico. ¿Sí? Entonces, pues ya, ahí está la historia, un poquito de Pérgamo, para que entendamos por qué. Acuérdense que el Señor, siempre que habla de una ciudad, de una iglesia, tiene que ver algo, su trasfondo histórico, por eso tenemos que ver, ¿verdad? Y el versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Fíjense, la espada aguda de dos filos, esta espada la tenía los cónsules de ese tiempo. A través de esa espada, ellos tenían la autoridad, teniendo esa espada, de dar vida o dar muerte.
Ellos en los juicios podían decir vive o muere, eran los únicos que podían decir, ¿sí? Entonces, Cristo se presenta así, como el que tiene la espada de dos filos. Él decide quién vive y quién muere, ¿sí? Él tiene esa autoridad para hacerlo, ¿sí? Apocalipsis 1:16, ¿qué dice? Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa misma espada que está diciendo Jesús entonces aquí en Pérgamo es la espada que vimos en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 16, ¿verdad? Y cuando Jesús regrese por segunda vez, ¿verdad? Va a destruir, dice, al anticristo y a la bestia y a sus ejércitos con la espada que sale de su boca. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. De su boca sale una espada aguda para herir con ello a las naciones, ¿sí? O sea, él dictamina bajo eso la sentencia. También el Espíritu Santo a través de la boca de Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8. ¿Segunda o primera? Segunda. De Tesalonicenses 2 7 y 8. Ya. 7 y 8. Segunda de Tesalonicenses 2, 7, 8. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pues ahí está, ¿verdad? El Señor dice, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuál es ese espíritu de su boca? Esa espada. Sí, de dos filos. Ahora, cuando el Señor se presenta aquí en Pérgamo como el que tiene la espada de dos filos, ¿verdad? No solo está diciendo yo tengo la autoridad para dar vida o dar muerte a los impíos, ¿verdad? También está hablando de juicio para la iglesia. O sea, Él tiene la autoridad de enjuiciar la iglesia de Cristo. Sí, como en el caso, por ejemplo, de la iglesia de Corintios, que ya lo hemos visto, el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que cayeron muertos ahí al instante. Entonces es el Señor el que decide dar vida o muerte. En el Antiguo Testamento el caso de Coré, ¿verdad? Donde la tierra se abre y se traga a los 20 y tantos mil de una sola vez, ¿verdad? Entonces el Señor tiene esa facultad de enjuiciar a su pueblo o de enjuiciar a su iglesia en cualquier momento, en cualquier instante, ¿verdad? Dice el doctor Elvis Carballosa, he aquí una lección importante. Cuando la iglesia no hace uso de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, en autojuicio, entonces Cristo vendrá y la usará por sí mismo en juicio divino contra la iglesia. ¿Sí? Se me acuerda Pablo cuando dice, si no nos examinamos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces Cristo va a actuar en nosotros, ¿sí? Con un juicio. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Somos salvos y en verdad nacimos de nuevo. Sí, la salvación no está en juego, pero el juicio de Dios, el juicio de Cristo sí puede venir sobre nosotros si no andamos conforme a lo que Él nos está pidiendo. Puede venir en cualquier instante. Así como en la iglesia cuando vimos Esmirna, ¿verdad? Dice, arrepiéntete porque vengo pronto. O sea, en cualquier instante puedo traer un juicio sobre ti, así que arrepiéntete. Lo mismo le va a decir a la iglesia del Pérgamo. Vamos a ver
saberlo. O sea, en cualquier instante puedo aplicar el juicio sobre ti, así que te mando que te arrepientas. Pero ya, sí, en son de urgente, porque en cualquier instante yo puedo venir y aplicar el juicio. Y ahí vemos la misericordia del Señor, porque le está avisando con anticipación, ¿verdad? Y le está diciendo, arrepiéntete antes de que aplique el castigo. Y vemos a ese mismo Jesús como el Jehová del Antiguo Testamento, ¿no? Moisés, ¿cómo describe Moisés a Jehová? Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Tardo en airarse y grande en misericordia. Siempre Dios, cuando retarda un juicio, es por su misericordia, pero Él lo puede ejecutar en cualquier instante, hermano. Entonces, andemos con cuidado delante del Señor, ¿verdad? Con confianza, con amor ante el Señor, porque es amoroso y misericordioso, pero dice también la Escritura, con temor, sabiendo que si andamos mal, Él va a corregirnos, no como un buen papá que aplica el cinturón cuando tiene que ser. Así es. Sí. Entonces ahí, ahora Apocalipsis capítulo 2, 13, que ya lo leímos, dice, yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Voy a ver la versión Dios habla hoy que me gustó. Yo sé que vives donde Satanás tiene su trono, sin embargo sigues fiel a mi causa. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. ¿Sí? Aquí otra vez, igual que en Esmirna, porque ahí dice en la Reina Valera, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Otra vez, esa parte no está en los más antiguos manuscritos, ¿sí, hermanos? Entonces podemos omitirla. Por eso es que otras versiones ya no traducen esa parte. Las nuevas versiones ya no las traducen, ¿sí? Debido a los manuscritos más viejos que se han encontrado. Entonces, por eso ya no está. No quiere decir que la Reina Valera lo puso, sino que el pergamino en el que se basó la Reina Valera, tiene esa añadidura, pero se encontraron pergaminos más antiguos y no traen eso. Entonces fue un detalle de un copista. No quiere decir que esté mal, porque al final de cuentas no daña en nada lo que está diciendo el mensaje. Yo conozco tus obras. Al final sabemos que el Señor conoce nuestras obras. No está diciendo ni una herejía ni nada que afecte a la sana doctrina, ¿no? Sí. El término cuando dice yo, ¿verdad? Donde moras. ¿Sí? Hay algo importante ahí cuando me metí al griego, ¿verdad? Dice, ¿dónde moras? Indica lugar permanente. Indica un lugar permanente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la iglesia en Pérgamo había hecho ya un lugar permanente ahí para ellos. Este sentido es correcto y es bueno. ¿Qué quiere decir? Que ellos no se amedrentaron ante la persecución. Ellos se mantuvieron firmes ahí como luz en ese lugar, ¿sí? Y no decidieron salirse. Se decidieron hacer su permanencia ahí para hacer luz en esa parte. Y eso se llama fe. Sí. Porque con todos los pronósticos en contra, dicen, pues yo creo más en mi Dios que en todos los peligros que pueden venir aquí. Así es. O ante las tribulaciones, vamos, por ejemplo, ahorita estaba oyendo, ¿no? Ahorita hace unas semanas atrás, estaba oyendo de unos cristianos en Medio Oriente, ¿no? En Irak, que ahorita ISIS y el Estado Islámico los está persiguiendo y todo, y que algunos decidieron quedarse ahí, ¿no? Dijeron, no nos vamos a mover, vamos a permanecer aquí, porque vamos a hacer luz aquí, si nos matan ni modo. Entonces, ese mismo espíritu de valentía que tenía la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Después de todo, Pérgamo en ese sentido era una buena iglesia. Se mantenía fiel al Señor, por eso el Señor dice, no has negado mi fe. La fe en mi nombre no la has negado, o sea, te has mantenido firme ante cualquier detalle, aun aunque te cueste la vida, porque como leímos en el antecedente histórico, era el lugar donde más se pasaban los romanos, los soldados, ¿verdad? Y le decían a la gente, di que César es Señor, traían la esfinge de César ahí, ¿va? No, pues los cristianos decían, no es Señor, no, pues pasa, ahí mismo los atravesaban y los mataban, ¿verdad? Sabían ese detalle y sin embargo ellos se mantenían firmes al Señor. A pesar de eso, ¿no?
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. New, casi al final. Primera de Pedro. Capítulo 5, versículos 8 al 9. ¿Pedro o San Pedro? San Pedro. Bueno, hasta el 11, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 11. Del 8 al 11. Y va a buscar 8 o 12. yo tengo algunas pero yo iba a buscar el ese para ver. Primera de Pedro. Sed sobrios y velad porque vuestro Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, curioso, siempre anda alrededor buscando a quien devorar. Hasta el 11, hasta el 11. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo afirme, fortalezca y establezca. A esa la gloria y el imperio de los siglos. Entonces, ¿no? Después que hayas padecido un poco de tiempo. Aquí cuando Pedro está diciendo un poco de tiempo, no significa semanas o días. Puede significar toda la vida. Para Dios es poco. Pero comparado con la eternidad es poco tiempo. ¿Sí? ¿Ok, hermanos? Entonces, pues Pablo dice, un poco de tiempo. Al final de cuentas, eso es lo que debemos de tener en mente, es un poco de tiempo aquí. Watchman Nee, un prolífico escritor cristiano, ¿verdad? Fue arrestado a los 18 o 20 años de edad. Él se convirtió a los 17 y empezó a predicar la palabra de Dios firmemente en China. En ese tiempo era más fuerte aún la persecución para los cristianos en China. Y pasó 17 años de su vida en la cárcel china y allí murió. Pero si ustedes leen los libros de Watchman Nee, son muy famosos hasta ahorita. El hombre espiritual, que es un libro por acá, sí, por eso, ¿verdad? Y varios libros que tiene él son muy recomendados por algunos no, algunos sí tienen ahí cosillas medias extrañas, pero él pasó, y sus mejores libros, al igual que El progreso del peregrino, fueron creados en la cárcel. ¿Él es el autor del progreso del peregrino? No, Watchman Nee no, ese es John Bunyan, pero John Bunyan lo escribió estando en la cárcel, en el año 1600, por ahí así. Sí, y Watchman Nee le pasó lo mismo, estando en la cárcel, arrestado, pues ahí tenía todo el tiempo del mundo para meditar y escribir, ¿verdad? Y hacer oración y todo, entonces se dedicó a eso firmemente, hasta que murió, ¿no? Todo Él, por ser cristiano. por ser cristiano. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se llama? Watchman Nee. Sí, hay unos libros que están especiales, pero el del hombre espiritual está bien, nada más que está bastante pesado. Tienes que tener bastante conocimiento de la escritura para conocer, porque te crea dolor de cabeza. Crean. Porque si son, ya es como dice Pablo, hermanos, no les puedo dar alimento sólido, porque todavía no tienen la madurez para recibir. Entonces, si alguien que no tiene un conocimiento bíblico fuerte se mete a ese tipo de libros, va a salir hablando herejías. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido. Cuando a un niño pequeñito, un bebé, se le da alimento sólido, los intestinos se le necrosan. Entonces debe tomar pura leche. Y los tecitos. ¿Los qué? Los tés que les dan. Es leche, nada más es leche. Los tés son inventos del que no es médico. Que no ve. No, es que mi tía es doctora partera, especialidad en partos y bebés. Pero en la casa tiene la maternidad, yo veo que les dan leche, les dan leche materna, más que nada. Y varias cosas.
Bueno, Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4, por favor. Hebreos 12, versículos 1 al 4. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no sabéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Está ahora, hermano. Y recordar el trasfondo de Hebreos. ¿Por qué se escribió Hebreos? Bueno, porque los hermanos que estaban en Jerusalén estaban siendo perseguidos de ambos lados, como la iglesia de Esmirna, tanto de Roma, del Imperio Romano, como de los judíos. Entonces estaban recibiendo de ambos lados la persecución. Entonces algunos de ellos estaban siendo tentados ¿a qué? A regresarse al judaísmo. ¿Sí? Regresándose al judaísmo se acababan sus problemas, porque Roma los dejaba de perseguir y los judíos los dejaban de perseguir, porque Roma consentía con la religión judía, les autorizaba que siguieran con sus cultos, ¿verdad? Pero el cristianismo no. ¿Sí? Entonces ellos estaban siendo tentados a eso ante la fuerte persecución que estaban teniendo. Entonces el escritor de Roma les dice: acuérdense de Jesucristo, cómo Él tuvo que soportar todo eso, pongan su fe en Él. Aún no han resistido hasta la sangre. ¿Qué significa hasta la sangre? ¿De la muerte? Hasta la muerte. Aún no les ha tocado que sean muertos. Él sí murió, ustedes todavía no. Entonces aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Sí? Combatiendo contra todo eso que se está oponiendo. Entonces es lo que le está escribiendo el escritor de Hebreos, ¿verdad? O como dice Santiago en Santiago 4:7. Santiago 4:7. Nada más 4:7. Sí, nada más, por favor. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Está, ¿verdad? Entonces sometámonos a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Fíjense que la enmienda del Señor es resistir al diablo. Resistir significa acción de soportar, de estar firme, ¿sí? De no atacar. De no atacar. Órale. ¿Sí? De defender, como lo vamos a ver ahorita en Efesios, defender la posición que Dios nos ha dado. Y es lo que estaba haciendo Pérgamo. La iglesia en Pérgamo, al estar ahí, al igual que la iglesia de Esmirna, aún con la persecución tan fuerte que tenían, estaban resistiendo. ¿Por qué? Por no dejar de ser luz en ese territorio. O sea, ellos estaban resistiendo con todo, hermanos. Nosotros no hemos padecido ni siquiera la 10ª parte de lo que ellos padecieron. Ya vimos el nivel de Esmirna, un nivel de indigente, y todavía se le añadía que los iban a echar a la cárcel de máxima seguridad de los romanos, ¿verdad? Y todo eso, la iglesia de Pérgamo, matarlos por causa de Cristo, ¿verdad? Pero ellos ahí se mantuvieron. Si la iglesia primitiva no hubiera tenido esa actitud y hubiera estado huyendo a donde no le hubiera persecución, hermanos, no tendríamos el evangelio hoy en día. Porque aún a México, para penetrar el evangelio en México, costó la sangre de mucha gente, muchísimo. ¿Sí? Aún en Estados Unidos, ¿verdad? Costó sangre de mucha gente.
¿Tienes el dato de cuándo entró la palabra verdadera aquí a México del cristianismo? Porque, bueno, lo católica es la conquista, ¿no? Pero el cristianismo... Está puesta como los dos, ¿no? Después de la separación. Luego así, porque decían que llegó cuando fue la llegada de Hernán Cortés, venían a América, lo que eran los barcos. Pero eso era el catolicismo. Ajá, pues fue cuando llegó. Aunque le llaman cristianismo, pero no es, no, el cristianismo. Ah, pues la caída de Constantinopla fue cuando cristiano es una clase, ¿se acuerdan? Que la iglesia se separó en dos, en cristiano y cristiano ortodoxo. Que fue cuando se separó porque unos adoraban a santos y otros no. ¿Te acuerdas que los supieron? Los comentó en una clase. Sí, esa fue la separación de la gran, las dos religiones. de las iglesias, ¿verdad? Pero el evangelio, voy a buscar bien el dato, porque yo nada más tengo un dato y es de los hermanos de Asambleas de Dios. Entonces, yo lo tengo en el libro de historia de sexto de primaria. Si quieres se lo traigo. Ahí viene cuando estaba todo en una sola, y lo que nos dijo el pastor, que decía de que uno se separaron porque la adoración de los santos, uno los pusieron arriba, otros no, y ahí fue de la separación, y dice la iglesia cristiana católica y la cristiana ortodoxa. Pero la católica ortodoxa no son cristianos, ¿no? No, es que bueno, sí lo manejan los libros de historia. Los libros de historia. Pero en la llegada aquí a México, ¿quién metió a inicio el evangelio? Bueno, leí la historia porque yo estuve en un instituto bíblico, la historia de ese detalle, y creo que fue por el año 1900 me parece, que empezaron las asambleas de Dios a meterse, y costó la sangre de mucha gente, mucho. Las asambleas de Dios, Esa es su historia, no ha checado la de los presbiterianos, bautistas, metodistas. La católica, la primera, después fue cuando empezaron los problemas cuando llegó Martín Lutero y todo eso. Sí. Fíjense. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que tenemos que resistir, ser luz ahí, aún en medio de la problemática más fuerte. Fíjense, como el Señor le está describiendo, donde mora Satanás, donde Satanás tiene su trono, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando de palabras mayores, y ahí la iglesia estaba firme, resistiendo. Esa es nuestra actitud que debemos de tener. Ustedes no van a ver a la iglesia de Pérgamo atando al diablo, ¿verdad?, ni yendo a meterse a cuevas y a tirar vino con aceite y todos esos detalles. No, eso no es una práctica cristiana, eso es una práctica ocultista. Eso no es cristianismo. La iglesia nunca está mandada a ir y atacar a Satanás, jamás. No van a encontrar un versículo bíblico que la iglesia sea indicada de ir y atacar a Satanás. En cambio, Judas nos dice que, ¿verdad?, el arcángel Miguel, teniendo una autoridad, porque el arcángel es el comandante de los ángeles, ¿no?, peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra Satanás. No dice que no podía, dice no se atrevió. ¿Por qué? ¿Por qué el arcángel Miguel no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra Satanás? Porque no tiene autorizado hacerle pelea al diablo. No, él sí. Él sí. Él sí tiene autorizado a pelear contra Satanás. Él sí, el arcángel Miguel sí. Pero, ¿por qué dice la escritura no se atrevió a pronunciar juicio de maldición? ¿Quién era Satanás antes de caer? Un ángel. ¿Qué tipo de ángel? Luzbel, Era de los más altos, ¿no? ¿Pero qué rango tenía? ¿Arcángel? No. Arcángel solo tres. Estaba al lado de Dios. Querubín. Era un querubín. Era un querubín. Y quería ser como Dios. Sí. Era un querubín. Era un querubín. Era un querubín. Y el querubín está encargado de ¿qué? De cuidar la santidad de Dios. Y no solo era un querubín, era el querubín más hermoso que había, el querubín más perfecto que había. El nivel de rango más arriba que el arcángel. Entonces, ¿qué hizo Miguel al no pronunciar juicio de maldición? Respetar Su autoridad. la autoridad, su jerarquía. Entonces, por eso invocó a alguien mayor y dijo, el Señor te reprenda.
O sea, buscó a alguien de más jerarquía. ¿Y quién más jerarquía? El Señor, ¿verdad? Entonces por eso le dijo, el Señor te reprenda. Oye, pero al momento de que cae el desmentido, no pierde ese nivel. No. Porque, por Sigue ejemplo, siendo querubín de Dios. Por eso es jefe de los demás ángeles. pero me refiero que ya, no sé si, pero digamos que en otro plano, ¿no? Porque en la misma línea, digamos que de Dios, recibe sus niveles. En el momento que lo destituye, sale de esa línea, ¿no? No fue corrido, o sea, yo entendí Pero- como que fue corrido de la muerte. Mire, ¿no? Salió del cielo, fue desterrado. Fue quitado. Entonces ya no Hasta el tiene tiempo la que venga su jerarquía, juicio. no tiene ya la jerarquía, ¿no? Lo corrieron. Es que mira, es como un rango que tenemos nosotros. Tú eres maestra, licenciado, médico, licenciado. El que nos corren de un lado no nos quita el título. Nos quitaron el chamba, pero no me quitaron el título. No, por ejemplo, tienes un puesto de gerencia en una empresa. Temas de ser gerente. ¿Cuál es el puesto que tienes en la calle? Ah, no, pero el gerente tiene un título. Es licenciado, es arquitecto. Por ejemplo, Pero no lo veamos en el plano terrenal, porque si lo vemos en el plano terrenal, acordémonos que el llamamiento de Dios es irrevocable. Yo pensé que Entonces, el rango de querubín sigue siendo. Y cuando fue la batalla de Miguel contra él, que está con la espada Al final y es desechado porque vino de orden de Dios de desecharlo totalmente, pero ese es en el Apocalipsis y todavía falta por venir esa batalla final. Pero ahí Judas claramente lo dice, invoca a uno mayor. ¿Por qué invocó a uno mayor? Porque estaba respetando la autoridad, o sea, el rango que tenía Satanás. Él mismo respetó eso. Por eso los cristianos tenemos que entender que Satanás es un enemigo contra nosotros tremendo. Imposible de superarlo, hermanos. Imposible. Por eso necesitamos la ayuda del Señor. Así con Dios se mueve. Por eso dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Esa es la acción que nos pide el Señor. Igual cuando en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Que Pablo dice, pónganse toda la armadura de Dios, ¿verdad? Para que puedan estar, ¿qué? Firmes. Igual, habla de una acción de defensa. Es por eso que dicen que tiene un tiempo. ¿Qué? El diablo, o sea, que tiene un tiempo. Así, plantado por Dios. tiene un tiempo en el cual será lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Y azufre, ahí va a tener ese tiempo. Pero aquí nuestra acción es someternos a Dios. ¿Qué quiere decir? Entregarnos a su voluntad. Como le hacían las iglesias de Esmirna y de, Señor, si tu voluntad es que yo muera, muera. Porque en ti está el poder de la vida y de la muerte. Como vimos ahorita, ¿verdad? En Pérgamo, que el Señor tiene la espada de dos filos, asumiendo lo que había ahí en Pérgamo, el cónsul que tenía la espada de dos filos y decidía quién vivía y quién moría. Entonces la iglesia de Pérgamo está entendiendo, y todos los cristianos tenemos que entender, el poder de la vida y de la muerte está en el Señor. Como cuando dijo Jesús, ¿verdad? Dice, oh necio, hoy vienen a pedir tu alma y estás preparado. Hoy vienen a pedir tu alma. ¿Estás preparado? El Señor es el que autoriza quién se muere y quién no se muere. Dios es el que decide quién se muere y quién no se muere. Por eso ustedes van a ver a veces accidentes que tú dices, ¿cómo sobrevivió ese cuate? Que no era el tiempo de Dios. Dios determina en qué momento muere alguien y quién no muere, ¿verdad? Ay, ¿a poco con ese golpecito se murió el fulano? ¿Sí? Con ese golpecito se murió el fulano. Dios es el que decide quién vive y quién no. Oye, pero tenía 14 años y le pegó un ataque cardíaco. Y le ocurrió un derrame cerebral. ¿Sí? Dios es el que decide. Un comentario del tema, pero es una vivencia. Mi papá pertenece a un grupo de cazadores de Veracruz, Club de Cazadores. Tienen un libro, se han salido en las librerías, libro de vivencias de los cazadores de Veracruz, Club La Escoba. A mi papá le gusta el venado y todo eso. Iba mucho a la Sierra de Oaxaca. Allá en el libro menciona a mi papá y los otros cazadores que iban a la Sierra del Diablo a cazar venado, pero siempre la gente le llama la Sierra del Diablo, pero ellos iban a cazar. Mi padrino se pierde
tiran tiros, sueltan los perros y no aparecen, y les dio la madrugada en el campo y ahí animales salvajes. Él comenta que durmió con su escopeta al lado. Dice: mi papá, no lo encontramos, al día siguiente pues vamos a rastrearlo porque no usó la brújula, no oye los tiros, no los perros. Y él cuenta que en la madrugada que estaba ahí entre los animales, no podía dormirse, se le aparece un hombre de smoking montando un caballo percherón de esos españoles, decía, y que le dijo: amigo, estás perdido. Y que le comenta: no, es que no encuentro a mis compañeros, pero si me lleva al campamento yo le doy un dinero. Dice: no. Le dice: mire, deme su arma y subas al caballo, yo lo llevo. Y él comenta que le dijo: no le doy mi arma, mejor dame tu mano. Dice: igual que yo desconfiaba. Dice: en ese momento un morral que tenía al lado del caballo dice: ¿quieres tu agua de papaya que tanto te gusta? Y que él le dijo: no. ¿O quieres una taza de café como te gusta de la parroquia de Veracruz? Y él se quedó así y dice: ¿tú cómo sabes todo eso? Y si no sé muchas cosas. Lo llevó hasta el camino y dijo: vete aquí derecho, porque yo no puedo salir de mi ser. Vete aquí derecho. Dice: ¿cuánto te debo? Tu alma, te la regalo. Él murió a los 110 años y nunca estuvo enfermo de nada, de vejez. Pero él al otro día una bala perdida le dio en la pompa y regresando ya no sabía ni cómo bañarlo con agua bendita porque la gente de allá le tenía un pavor porque decían que él había hablado con el diablo. Eso puede ocurrir. Claro. Está en el libro, siempre los doctores nunca tenían nada y tenía 110 años y murió de vejez. Al final, Dios en su soberanía, y vamos a ver cuando veamos más adelante la voluntad permisiva, la voluntad decretiva y la voluntad permisiva, perceptiva y decretiva de Dios. Son tres tipos de voluntades que vamos a ver de Dios en su palabra, ¿sí? Dentro de la voluntad permisiva de Dios, Dios permite a veces que el enemigo actúe en ciertas formas. De esta forma, por ejemplo, él le pedía perdón a Dios porque él pensó que estaba jugando este señor, porque pedía por su alma, pero nunca pensó que era una persona que no fuera de ahí, nunca lo encontraron. Es que en sí, hermana, cualquiera que no se entregue a Cristo Jesús, en realidad, que se entregue en verdad, es el diablo. O sea, el mismo Señor Jesús lo dijo, cuando dijo: si no son míos, del diablo. del diablo. Cuando le señala a los judíos, ¿verdad? Cuando lo estaban confrontando a él: ustedes son de su padre, el diablo. Y era una persona que iba mucho a la iglesia y muy generosa con el prójimo, muy generosa a los pobres, todo. Y él siempre pedía a Dios. Pero cuando el Señor le dijo: tu alma, te la regalo, pero dime cuánto vas a cobrar, y se desapareció. Pero dice que se quedó pensando y siempre, cuando ya estaba muy viejito, cómo repetía: Señor, mi alma te la entrego, por favor. O sea, que él sentía en su conciencia que quizás pensando, pero nunca supimos, y siempre le decía: quizás era un juego, quizás una persona ahí. Si en realidad él en un momento se le habló el Evangelio y creyó en Jesucristo, después de haber hecho eso, Pudo recuperar pero en realidad que haya habido una creencia en Cristo, porque lo único que nos puede salvar es Cristo. Creer verdaderamente en Cristo, y creer implica entregar nuestra confianza y voluntad a Él. Eso es lo que nos libra de la ira. No nos libran las buenas obras. Las buenas obras no libran de la ira venidera del Señor, porque las buenas obras no parten de un corazón pecaminoso, parten de un corazón que tiende al mal. Ni nosotros mismos conocemos el fondo realmente por el cual estamos haciendo las cosas. El único que lo conoce es el Señor. Por eso nosotros dependemos de la fe en Cristo, de entregarnos a Él en esa verdad. Él es el único que nos puede salvar, dice la palabra de Dios. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único nombre que Dios puso en Hechos, dice, ¿verdad?, para que haya salvación. Entonces yo tengo que aferrarme a Cristo con todo mi ser, como estamos viendo que la iglesia de Esmirna y de Pérgamo lo hicieron. Aún aunque me cueste la vida, yo me agarro a Cristo y no lo suelto. A eso se refiere, a ese tipo de fe. Porque hoy en día podemos entrar inclusive hasta un table y decirle: ¿quién cree en Cristo? Y te van a levantar la mano varios. Eso no significa que crean en Cristo y van a ser salvos. No. La verdadera fe es aquella que se abraza del Señor, y como Jacob, que dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Así es, Señor, no te voy a soltar hasta que me lleves a la vida eterna. Ese tipo de fe es la fe salvadora.
Es la fe que salva realmente, no una creencia ambigua de decir, bueno, creo que es el camino, pues bueno, lo voy a seguir y ahí vamos. No, esa fe no salva. Es una fe firme en el Señor, una decisión firme, de voluntad, de entrega. Eso es lo que nos salva realmente. Sí. La verdad que sí, y lo estamos viendo, o sea, en Éfeso, en Esmirna y ahorita en Pérgamo, ¿no? Entonces, hermanos, yo creo que Dios nos está llamando a través de esto, ¿verdad? Nos está llamando a ese tipo de entrega y a ese tipo de testimonio, ¿verdad? A empezar a ser firmes aún en medio de las acechanzas, hermano. No necesitamos a lo mejor la tribulación que sufrió la iglesia de Esmirna, pero a veces, ¿qué tanto pensamos en si se nos viniera y nos dijeran, renuncia a tu Cristo o te despido de tu trabajo? ¿Saben qué? Pues ya nos cansó de su Cristo, pues ya no lo vamos a venir a ver como nuestro cliente o nuestro proveedor o lo que sea y lo dejamos. Estoy dispuesto a padecer eso por causa de Cristo. Estoy dispuesto a hacer luz, a perderlo todo por causa de Él. Ojo, no quiero decir con eso de decir, bueno, mañana renuncio a mi trabajo por causa de Cristo. No. Estoy hablando de que si viniera esto encima, ¿verdad? O sea, de que te pongan, de que te digan, ¿sabes qué? O renuncias a tu cristianismo o te vas. ¿Saben qué? Yo no renuncio a mi cristianismo. Córranme ustedes si quieren, pero yo no renuncio. En esa situación estoy yo ahorita. Sí. Porque la iglesia donde trabajo bueno, la escuela donde trabajo es de religiosas. Entonces luego estoy con las pláticas y todo eso. Y la madre me pregunta, ¿tu esposo ya se convirtió en el catolicismo? Le digo, no, yo me convertí al cristianismo. Y se me queda mirando. Pero como que no les gusta, dice, ¿te va a costar tu trabajo? Le digo, no, yo me siento tan tranquila. Sí, Dios va a ayudar. Si nosotros nos abrazamos de Él, nos va a ayudar. Aun aunque eso, les digo, implica a veces hasta la misma muerte, pero el Señor nos va a ayudar, nos va a sostener, nos va a abrigar. O sea, tengamos eso en mente. No veamos de que, voy a padecer, sino el Señor ha prometido estar ahí con nosotros. Así como a los cristianos, el testimonio de toda la gente que seguían, ¿verdad? Y los corrían, no los veían morir sufriendo, los veían morir gozosos, ardiendo en medio de la hoguera y alabando al Señor. Oye, ¿qué puede hacer eso? Eso es solo la presencia del Señor. Mi cuerpo está ardiendo, se está quemando, pero yo estoy alabando al Señor. Y la Biblia dice, ¿no? El que muere en el nombre de Jesús o por amor a Jesús, ya tiene un lugar en el cielo. Sí. Tiene una corona adicional por causa de eso. Entonces, tenemos nosotros, hermanos, que tomar en serio esta parte, ¿no? de permanecer fieles donde el Señor nos puso. En la región, en la ciudad donde el Señor nos puso. Si el Señor nos quiere mover de ciudad, Él va a mover solo todas las cosas que se tengan que mover para que nos movamos. Sí, Él lo va a hacer. No necesitamos hacer nada nosotros. Él lo va a mover si nos quiere, pero nosotros necesitamos ser luz en la ciudad donde estamos. ¿Sí? Y ser fieles al Señor. Ahora, no tomarse esto, y lo puse aquí porque de repente puede venirse, ¿verdad? De que si estoy en una iglesia que está mal en su doctrina, yo tengo que permanecer ahí, porque muchos dicen de repente eso, tienes que permanecer. No, la orden del Señor es contraria a eso. La orden del Señor es sal de allí. Esa es la orden del Señor. Sal de ese lugar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No podemos estar en un lugar donde se está predicando mal el Evangelio, porque le vamos a hacer un daño a la gente que estemos llevando ahí. En lugar de beneficiarla, la vamos a perjudicar, porque la van a contaminar con todas esas doctrinas. ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Ahí dice precisamente esto que les estoy diciendo. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Segunda de Corintios 14. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Segunda de Corintios 6, 14 al 18 dice:
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros el Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, fíjense, porque dice, ¿qué parte del creyente, o sea, qué parte, perdón, donde dice, qué hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué parte hay? ¿El templo de Dios? Y los ídolos. Nada. Dice nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Entonces no hay. ¿Y qué estaba pasando con la iglesia de Corinto? ¿Cómo era la ciudad de Corinto? La religión que se llevaba ahí, ¿qué era? Promiscuidad, A los ídolos sacrificios, idolatría. Entonces algunos cristianos estaban queriendo participar en eso. Entonces Pablo les dice, ¿qué compañerismo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Y el templo de los ídolos, no solo ídolo, no solo, aunque lo es, no solo es el material, hermano, el que vemos ahí, que lo dibujan y lo ponen, no solo es eso. Ídolo es todo aquello que ocupe un lugar en mi corazón antes o igual a Dios. Puede ser un hijo, puede ser una esposa, un esposo, puede ser el trabajo, puede ser muchas cosas, el dinero, puede ser varias cosas, tiempo, etcétera, que ustedes gusten, que ocupe o iguale el lugar de Dios. Eso es un ídolo. Desde ahí parte. Entonces, si algo me está desviando del Señor, yo debo decir, ¿sí? Entonces, entre una iglesia que está predicando un Cristo falso y yo que tengo un Cristo verdadero, ¿qué comunión va a haber, hermanos? Ninguna, no hay. Es un Cristo pintado. Yo tengo que entender y separarme de ese detalle. No verlos como enemigos, ojo, no significa verlos como enemigos. La Biblia nunca nos manda a verlos como enemigos, sino como gente que necesita de Dios, que necesita la verdad del Evangelio, con ese amor que debe haber. Compasión por ellos, porque sabemos que les espera la muerte eterna. Así es. Entonces, compartirles para que sean salvos. Entonces con Abraham fue como una prueba. ¿De qué? Abraham fue como una prueba. ¿De cuál? Cuando le dice que a su hijo, porque Dios se lo pide, es como sí. una prueba, ¿no? Fue una prueba de fe, para probar su fe, Que a ver si hasta tenía dónde el mismo llegamos. lugar en su corazón, él lo subió. Así es. Así es. A ver, te voy a probar. A ver, ahora que te di lo que te prometí, te voy a probar. Te lo voy a quitar. Te lo voy a quitar. A ver si me lo das. ¿Verdad? Qué duro. No, es más duro porque Abraham no tenía Biblia, ¿no? Abraham nunca había visto un caso de resurrección, nunca. No tenía las bases que tenemos nosotros, por así decirlo. Pero tenía algo, no dudaba de la palabra de Dios, o sea, de lo que Dios le estaba diciendo. Entonces él dijo, si Dios me prometió que en Isaac yo tendría descendencia y que a través de Isaac iba a bendecir a las naciones, y Dios me está pidiendo que lo mate, es porque Dios va a hacer algo. Simple. Esa fue la fe de Abraham. Él me ha enseñado que es fiel a lo que él cumple. Yo siendo de 90 años me lo dio, es fiel. Mi esposa estéril, sin dar a luz, ya grande de edad y todo, y me lo dio. Entonces Dios es fiel. Entonces, ¿por qué voy a dudar que si Él me lo está pidiendo y yo lo voy a sacrificar, Él va a hacer algo ahí? O sea, lo va a volver a la vida. Aunque nunca lo he visto, pero lo va a hacer. Esa fue la fe de Abraham. Y por eso Dios se agradó en ese detalle. La cuestión es si el Señor nos pidiera lo mismo, ¿verdad? A ver, sacrifícate. A ver, deja todo y vete allá a Corea del Norte a predicar el Evangelio. Ándale.
Hoy estaban hablando de eso de no sé si era coreano o chino, que se llevó a sus 6,000 trabajadores a Francia. Ah, sí, un viaje, se llevó a todos. Se los llevó a todos. ¿Pero para qué se lo llevó? ¿De paseo? ¿Quién se lo llevó? No me acuerdo si fue un coreano o chino, se llevó a sus 6,000 trabajadores, que tenía un empresario millonario. Y por darles el premio, porque ser buenos trabajadores y todo. Y porque él confía en la relación trabajador-patrón. Apocalipsis 18, capítulo 2 al 5, por favor. Apocalipsis 18, capítulo 2 al 5. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Porque Sí, hasta el 5. porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus mandados. Sí, ¿verdad? Babilonia representa, hermanos, la religión falsa. Eso representa Babilonia, ¿sí? La religión falsa. Por eso dice: habitación de demonios y de guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cuál es la instrucción del Señor? Salgan de ella. Esa es la instrucción. No es quédate, transfórmala, no, sal de ella. ¿Sí? Esa es la instrucción. Ya vimos que a Pérgamo en el historial se le llamó el trono de Satanás. ¿Por qué? Por la cuestión del culto a César, ¿ok? Más bien involucrar, yo creo, todo: el culto a César, el culto a Zeus, ¿verdad? Y el culto a la serpiente que tenían ahí. Aunque eso fue el historial, el inicio de la medicina, pero nada tiene que ver que la medicina sea mala, claro, ¿eh? No, un rato. Algo bueno. Sí. No, inclusive Pablo le pide a Timoteo: tómate un poco de vino a causa de tus continuas enfermedades en el estómago. El vino en ese tiempo, como no había medicina, era algo medicinal, curativo. Así es. Entonces, la medicina no es mala, ¿sí? Pero la esfinge que tenía, como la serpiente, es lo que simbolizaba, y ellos sí lo tenían como una deidad en Pérgamo. Entonces, todo lo que involucraba el culto en Pérgamo era lo que significaba para el Señor el trono de Satanás. Y aquí en el trono de Satanás hay algo que lo vamos a ir viendo más adelante. Satanás ha querido algo siempre, toda la vida: es tener exactamente un trono él. ¿Por qué fue desechado del cielo? Quería ser igual que Dios. No, quería tener un trono al lado de él. Exacto. Quería ser igual que él. Quería recibir alabanza junto con Dios, ¿verdad? Quería tener no quería despojar a Dios de su trono, porque sabía Satanás que eso era imposible. Eso lo sabía él. Quería uno al lado. Quería ser igual que él. Al lado, recibir conjuntamente la adoración, ¿no? Y eso Dios no lo permite. Dios dice: mía es la gloria, no la comparto con nadie más. Y no es porque sea un Dios egoísta, sino porque Él creó todas las cosas. Entonces, como una cosa creada va a recibir la misma adoración que el Creador? Es imposible. Entonces, por eso Dios demanda la gloria para Él, porque Él es el único que la merece. El único. Entonces, cuando Satanás hace eso y es desechado, ¿qué busca Satanás? Un trono. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ve que Dios le da el dominio al hombre de gobernar sobre la tierra, ¿qué hace Satanás? Se apropia de eso bajo engaño. ¿Sí? Con él y con Adán. Al final Adán era el que tenía la batuta ahí. Y al ser
Eva a seducir a Adán. Cuando Adán cae, es cuando Satanás toma el trono, toma las llaves del poder, ¿verdad? Usurpa el poder y lo toma para él. Por eso el Señor Jesucristo en primera de Juan, ¿verdad? Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno, a él le pertenece. Por eso en la tentación Satanás le entrega todas las ciudades a Jesús, le dice: mira, todo esto te doy si me adoras. Te doy todos los reinos. Jesús fácil le hubiera dicho: mentiroso Satanás, los reinos me pertenecen a mí. Aunque en cierto sentido pertenecen a Dios, porque al final de cuentas Dios es el soberano. Pero Dios, al darle, delegar autoridad, que esa es la palabra de Juan, delegar autoridad sobre el hombre, y al Satanás agarrar esa autoridad, ¿qué pasó? Dios respeta eso, y eso es un símbolo. Dios respeta eso. Por eso no ha quitado a Satanás así, hasta que venga Cristo por segunda vez y el juicio se efectúe. ¿Sí? Pero retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe. Retienes, el griego es krateo, que significa usar fuerza, agarrar o retener, ¿verdad? Krateo viene de kratos, que es la palabra primaria de vigor, grande. O sea, el Señor le estaba diciendo: te has agarrado fuertemente, has sido con gran fuerza de mi nombre. Sí, es lo que realmente le estaba diciendo, ¿verdad? Y no has negado mi fe. El no negar está en auristo, es decir, una acción concluida, significando que la iglesia se mantenía firme ante la más cruel persecución, al grado de no importarles morir por ello. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban viendo sus ojos totalmente a Cristo y a la gloria que les esperaba allá arriba. Si nosotros tenemos esa fe de ver a Cristo y la gloria que nos espera allá arriba, hermanos, pues tendremos fe para resistir los engaños, los ataques, los pecados, las tentaciones, las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreo Capítulo 12, 2. 12, 2. Como dificultad, como afrenta de uno mismo. Incluso no. ¿Ya está? Sí. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces ya habéis puesto los ojos en Jesús, al autor y consumador de la fe. Por eso la iglesia podía soportar todo eso, ¿sí? La burla, el desprecio, la indignación, Jesús la soportó. La iglesia, ¿cómo puede soportarlo? Poniendo los ojos en Jesús, en Él y en lo que Él ha prometido, sabiendo que Él lo que ha prometido como Dios lo va a cumplir. Él dijo: voy allá arriba a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros anhelamos. Esa patria celestial, esa patria que viene de arriba y que en donde vamos a gozar la eternidad completa. ¿Sí? Esta acción de confesar su nombre incluye vivir en armonía con las Escrituras y caminar en las pisadas de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Cuál? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21.
¿Qué versículo? 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Que también Cristo padeció, ¿verdad? Dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús, hermano? Muchísimas. ¿Qué está diciendo? Valores. El mismo texto lo está diciendo. Obediencia. El contexto nos está diciendo de qué habla Pedro. ¿Qué pasó Jesús? ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasó Jesús? Pasó angustia, persecución, maltrato, muerte. Y nos dejó ejemplo para que sigamos. De obediencia, de humildad, de generosidad, todos los valores que... Así como él se sujetó al Padre en obediencia. Acuérdense también lo que le dijo a Pilatos, ¿no? ¿Tú no crees que yo podría ahorita pedir al Padre una legión de ángeles y que me la diera? Claro. Puedo ser. Pero yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre, eso no se lo dijo a Pilato, ¿eh? La voluntad de mi Padre está ahí en la cruz. Yo tengo que morir, sufrir, padecer. Ahí está. Esa es la voluntad y yo la voy a cumplir. Entonces, eso es lo que pasó con el Señor. Si no hubiera sido fácil de, Padre, mándame una legión de ángeles y arrásalos. ¡Pum! Adiós, raza humana. Si un ángel mató en una noche a 100,000, en el Antiguo Testamento, cuando el campamento sirio, Una ¿verdad? legión. Una legión, pues, ¿cuántos? Acabó con la humanidad. Acabó con la humanidad. Acabaron con la humanidad, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermano. Entonces, dicen, Señor, yo no puedo pedir y devastar a todos, y no pasa nada. Pero yo voy a cumplir lo que el Padre me ha encomendado, aunque sé que el camino de aquí a allá va a ser muy, muy difícil. Y vamos cómo se le complicó, porque ¿qué? Fue cuando lo azotaron, fue cuando lo desfiguraron, fue cuando lo golpearon y fue cuando lo llevaron cargando la cruz hasta morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, lo mismo, por eso dice Pedro, pongan en el ejemplo de Cristo y sigan sus pisadas. No importa lo que venga, me mantengo firme en la obediencia al Señor. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya no quiero irme tarde. Ya lo me regañen. Ya son las 10. Vamos a dejarlo ahí y vamos a orar. Todavía seguimos con Pérgamo, ¿verdad? Sí, todavía.